Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno es tener esta noche más, una noche más junto con ustedes. Somos Casa de Restauración y estamos listos para separar este tiempo en nuestro servicio de tiempo de conexión. Un tiempo donde nos conectamos con el Padre Celestial y escuchamos reflexiones que nos ayudan y nos llevan al corazón. Damos reflexiones que llegan al corazón y que nos busca ser mejores seres humanos y tener una buena relación con Dios, poder entender. Yo creo que ya estamos listos, que permítanme orar y comenzar este servicio de conexión. Señor, te adoramos y te bendecimos. Dios, damos gracias para eterno en esta hora, para amado. Bendícenos, Señor, en este tiempo que hemos separado para conectarnos ante ti, sentir tu presencia, Señor, escuchar tu voz en medio de este lugar, en medio de este tiempo que hemos separado para ti. Glorifícate de manera poderosa, Padre amado, que el Espíritu Santo impacte y transforme nuestras mentes y nuestros corazones en esta noche. Dame la bendición a cada uno de los hermanos que se está conectándose. A muchos de nosotros hemos pasado por días largos en esta noche, en este día, Padre amado, un tiempo difícil, pero yo sé, Padre eterno, que tú te glorificarás en esta hora y será de bendición este día. Así que ya estamos listos, y que bendícenos, Padre eterno, a través de la palabra de esta noche y que tu presencia se quede en este lugar. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Qué bueno tenerlos un tiempo conectado, ¿verdad? Importante conectarnos a mitad de semana con el Dios Todopoderoso y estudiar su palabra, En las pasadas semanas hemos enfocado, ¿verdad?, nuestros estudios en el carácter de Dios y cómo ese carácter nos impacta a nosotros y cómo nosotros podemos reflejar ese carácter, no solamente en el ámbito eclesial, dentro de la iglesia, sino en todos nuestros aspectos de vida. Así que el tiempo de conexión pasados hablamos sobre la bondad de Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? En todos los conceptos. Y hoy vamos a hablar sobre su misericordia, que van entrelazados, ¿verdad? Estos conceptos. Y voy a estar utilizando una porción bíblica por ahí, establecida en Tito, la carta a Tito. Pablo le escribe a Tito. Tito era un ayudante muy especial, ¿verdad? Dejó a Tito en Creta a cargo, supervisando las obras que estaban allí establecidas, ¿verdad? Las iglesias establecidas. Eso es lo que significa apóstol, ¿verdad? El apóstol es quien funda comunidades de fe y quien supervisa esas comunidades en su crecimiento, en su enseñanza, en su desarrollo, ¿verdad? De modo tal que estén afianzados a lo que estipula la palabra del Señor. Qué bueno que nosotros tenemos las cartas de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo pues enviaba diferentes cartas a las diferentes iglesias y ellos circulaban esas cartas, pero usted y yo las tenemos compiladas en la palabra del Señor, lo que se le llama Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay 21 cartas allí escritas por Pablo y otras cartas, ¿verdad? Escritas por Juan, por Pedro, Santiago, Judas, no el Iscariote, pero también hay una carta a Judas, así que son cartas ricas en enseñanza y sobre todo que enfatizan el carácter de Dios y cómo nosotros los creyentes representamos a ese Dios todopoderoso. Así que Tito, capítulo 3, esto es una carta corta, así que les recomiendo que la vean. Muy buena, muy profunda, short, sweet and to the point. Estoy practicando el inglés. Este es un chiste interno para las compañeras de trabajo que están conectadas. Tito 3, versos 4 al 7, lee como sigue. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento, vida nueva por medio del Espíritu Santo,
Él derramó su espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Y para aquellos que están, ¿verdad?, viendo la lámina en pantalla, les resalté algunos conceptos importantes, ¿verdad?, para poder comprender este pasaje que nosotros estamos leyendo. En primer lugar, resalté no por las acciones justas, ¿verdad? Damos gracias al Señor que Él nos salva, no mirando nuestras acciones, no mirando nuestro conducir en la vida, sino porque a Él le place. Porque a Él le place alcanzarnos y salvarnos por su misericordia. Y nosotros vamos a ver más adelante qué significa misericordia, ¿verdad? A raíz de este estudio. Él nos salva no por nuestras acciones, sino por su misericordia. Y Él nos lava, derrama su espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos su sacrificio, aceptamos su perdón, el Espíritu Santo, su Espíritu mismo, viene a morar con nosotros. Escúchalo bien. Él está alrededor tuyo, pero también está en tu interior si tú aceptaste a Cristo como Salvador. Así que eso es algo extraordinario. Y es este Espíritu quien nos instruye, quien nos enseña, quien nos guía. Así hablamos, ¿verdad?, en la escuela bíblica del pasado domingo. La importancia del Espíritu Santo en nuestra vida y cómo nosotros le damos el énfasis, la importancia, ¿verdad? El saber que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y el otro concepto que resalto es la gracia, por su gracia. Y vamos a ver en el próximo slide qué significa, ¿verdad?, y el contraste de lo que significa misericordia y gracia. Y sobre todo, Él nos hace justos a sus ojos. Fíjense que no son por nuestras acciones que somos justificados, sino por las acciones de Cristo Jesús. Así que Él se pone delante de nosotros para que cuando el Padre nos vea el sacrificio de su Hijo amado y no nuestras acciones, que lamentablemente la mayoría de las veces son malvadas, pero su misericordia, vamos a ver qué significa su misericordia, nos arropa. Y por eso nosotros podemos heredar una vida eterna. Tenemos un futuro, tenemos una esperanza, tenemos una garantía segura de a dónde vamos una vez partamos de este plano terrenal. Pero estas recompensas, estos enormes beneficios, no tenemos que disfrutarlo hasta allá, hasta la vida eterna, sino que a través de este estudio. Muy bien. Entonces le dije que teníamos que describir, ¿verdad? Si nosotros vamos a ver el carácter de Dios en cuanto a su misericordia, tenemos que describir qué significa, ¿verdad?, misericordia. Y el término misericordia es tan importante en la palabra del Señor que puede aparecer más de 140 veces en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Así que es un concepto pilar de nuestra enseñanza, de nuestros fundamentos, ¿verdad? Y no solamente se queda hacia Dios, sino que desciende hacia nosotros. Vamos a ver por qué yo digo esto. La palabra misericordia proviene del latín misere, en esta primera, ¿verdad?, primeras sílabas de la palabra, y esas primeras sílabas significan miseria o necesidad. Así que la persona que recibe misericordia está necesitando algo, ¿verdad? Vive en un estado que necesita salir de ahí. Así que ese primer raíz de la palabra significa miseria o necesidad. Luego viene cor o cordis, que significa corazón, y luego termina con ia, que significa hacia los demás. Así que es un concepto, ¿verdad?, que se le da a alguien que está pasando por una necesidad y que ese trato viene del corazón, una necesidad del corazón, y se expresa hacia otra persona. Y este concepto no solamente se refiere de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia
hacia otros también. Hacia otros también. Así que misericordia representa el trato compasivo. Y fíjense que compasivo viene de las entrañas, viene del corazón, viene del interior. Por eso es que dentro de la raíz de esta palabra, el core significa corazón, ¿verdad? Este core viene del corazón. Es un sentimiento genuino que viene de nuestro interior. Y que se da a una persona más allá de sus méritos. Recuerden que Tito nos decía que no es por nuestras acciones justas, sino por la justicia de Dios. Así que no es por lo que nosotros hayamos hecho, lo que hayamos alcanzado, bueno o malo, fíjense, sino por la gracia de Dios. Vamos a ver qué significa gracia. Y es en virtud a la expiación de Jesucristo, es en virtud a su sacrificio. Esta misericordia se da por su sacrificio, por su entrega, por su compasión. Él nos miró, Él dijo, la humanidad necesita de mí. Esta creación que yo hice con mis manos, que la forjé a mi imagen, necesita de mí, necesita de mi intervención. Por eso se encarnó, y por eso vino y nació, y por eso se entregó para que tú y yo recibamos su misericordia, algo que nosotros no merecemos. Misericordia, si te fijas, es no pagar a la persona con el castigo que merece. Yo estaba pensando en algún ejemplo, ¿verdad? Que podamos ver, ¿verdad? Y es como si alguien se metiera a nuestra casa a mitad de la noche, ¿verdad? Y rompiera nuestra seguridad y nos asaltara, ¿verdad? Y se llevara las pocas cosas que nosotros podamos tener. Y entonces nosotros llamamos a la policía, ¿verdad? Porque tenemos miedo, porque tenemos temor, porque estamos inseguros, porque hay alguien, ¿verdad? Que está violentando nuestra privacidad. Y cuando viene la policía, nosotros desistimos de que esa persona pague por lo que acaba de hacer. A eso se le llama misericordia. Misericordia. Él cometió un acto ilegal, un acto que merece pagar, ¿verdad? Un acto que se merece el castigo, pero yo, moviéndome en misericordia, o sea, me fijé que es padre de familia, y aún cuando no lo fuese, ¿verdad? Aun cuando fuese un delincuente que abusara, ¿verdad? De la bondad de otros, yo puedo mover la misericordia y perdonar su deuda. Así que misericordia significa que no le pagamos a la otra persona como sus acciones merecen. Esa es misericordia. En contraste, el concepto gracia, que también aparece en esta carta a Tito, su gracia nos arropa. Significa que hay un regalo, ¿verdad? Hay una recompensa que es inmerecida. Nosotros no merecemos la salvación. Nosotros no merecemos incluso la misericordia. Pero aún así, Dios nos da su salvación, Dios nos da su favor, Dios nos da la vida eterna, incluso de antemano. La injerta en medio de nuestro tiempo cronos, aunque ya Él habita en su tiempo kairos por toda la eternidad. Y fíjense que hablamos de tres conceptos que trata el pasado, pensando en que ya yo acepté a Cristo desde su sacrificio en la cruz, pero también estamos hablando de un presente porque Dios nos da su favor y su gracia en nuestro estado actual de vida, en nuestra cotidianidad, en nuestras necesidades básicas, y Dios anhela su cercanía hasta que podamos entrar a su vida eterna. Esa es la diferencia de vivir en relación y en cercanía con el Espíritu Santo del Señor, que se nos ha dado para tener intimidad con nosotros, para tener intimidad con su pueblo. Así que definimos bien el contraste, ¿verdad?, de lo que significa misericordia. Es algo que nosotros no merecemos, ¿verdad? No se nos paga conforme a nuestras acciones, y la gracia es un regalo que nosotros no merecemos porque simple y sencillamente no tenemos cómo pagar ese regalo, ¿verdad?, inmerecido. Muy bien, y nosotros somos llamados a manifestar lo que es el carácter de Dios. Y si nosotros decimos que Dios se caracteriza por ser misericordioso, ¿verdad?, por ser compasivo, pudiera ser un sinónimo. Nosotros, los creyentes, nosotros que lo miramos a Él, nosotros que lo ejemplificamos,
nosotros que le modelamos, tenemos, escúchalo bien, tenemos que ser misericordiosos igualmente. Y fíjense que la misericordia puede manifestarse de diferentes maneras. Le subrayé los conceptos en negrilla. Puede manifestarse por medios materiales, pero también por medios espirituales. Mira, acostumbramos a pensar que nosotros los creyentes lo único que podemos hacer por otros es orar. Y ciertamente la oración es poderosa. Poderosa. Puede alcanzar y sobrepasar barreras, ciertamente. La manifestación del Espíritu Santo en la vida de una persona, el experimentar testimonios y milagros, es una manera extraordinaria de nosotros poder manifestar misericordia por otros, poder orar por aquellos que nos hicieron mal incluso. Pero más allá de eso, también hay medios materiales en el que tú y yo podemos tener misericordia. Y este concepto es bíblico, ¿no? Yo no me estoy inventando esto de la nada, no es un concepto humanista ni individualista, sino que Dios anhela que usted y yo manifestemos su misericordia de diferentes maneras. Mateo 25, 34 al 36 nos dice que al final de los tiempos nuestras obras van a ser juzgadas. La manera en cómo nosotros nos conducimos, cómo nos comportamos, va a ser juzgado. Así que Mateo 25, 34 al 36, hablando, ¿verdad?, de aquellos que hacen el bien y que muestran misericordia, dice, entonces el rey dirá que a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Fíjense que ese reino fue preparado desde la creación del mundo. Ya Dios lo predeterminó así, desde antes que usted y yo naciera. Así que lo que usted y yo tenemos que hacer es aceptar ese reino. Y escuche bien por qué nosotros podemos aceptar y entrar en ese reino. Pues mira, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Todos estos conceptos se trata de tener misericordia con el otro, que cumple, ¿verdad?, el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y obviamente el hecho de que usted y yo vivamos en contraste a esto que la palabra nos exige, nos pide, nos insta o nos exhorta, es, bueno, la condenación. Hay un contraste, ¿verdad? O recibes el reino de los cielos o recibes la condenación. Y nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos aceptado su sacrificio, aquellos que vivimos, ¿verdad?, e intentamos con todas nuestras fuerzas ligarnos al Espíritu Santo del Señor y que este nos guíe, aún en medio de nuestros defectos y nuestras debilidades, aún siendo humanos, Él aspira a que usted y yo hagamos un esfuerzo para que a través de medios materiales y medios espirituales, usted y yo tengamos misericordia del otro. Que si viene la necesidad de nuestra vida, ¿verdad?, y que usted lo ve con sus ojos, usted sabe, ¿verdad?, que alguien necesita de usted pueda mostrarle su misericordia. Pero fíjate que hay un reto mayor a este concepto de poder alimentar al hambriento, de poder dar abrigo al necesitado, de poder, ¿verdad?, visitar al enfermo o al que está encarcelado. Hay un reto mayor, porque fíjense que este grupo de personas tienen una necesidad y tú estás viendo su necesidad imperante. Pero hay otro grupo de personas que no necesariamente reconocen que tienen una necesidad, que no necesariamente nos piden nuestra ayuda, que posiblemente al contrario nos hagan la vida imposible, de cuadritos, hay un dicho por ahí. Fíjense que Lucas capítulo 6, 36 nos habla y nos dice, sean pues misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Este es el reto que nos lanza este último versículo de este espacio, ¿verdad?, o parábola que dice Dios. No es una parábola, es el pasaje. Si nosotros vamos al verso 32, ¿verdad?, anterior a ese versículo, recuerden que la palabra del Señor, tú no puedes extraer un versículo sin el contexto, ¿verdad?, desde donde tú lo sacas. Por eso es importante leer la palabra del Señor, el antes, el después, ¿verdad?, y sobre todo el contexto con el que se dice, ¿verdad?, el tiempo establecido donde se dice esa palabra. Si nosotros leemos los versos antes, nosotros vamos a comprender por qué Jesús está diciendo, ustedes tienen que ser misericordiosos como su Padre es misericordioso. Fíjense en que el tema de este pasaje es el amor
a los enemigos. Si usted escuchó muy bien, es el amor a los enemigos. Y cómo yo puedo amar a quien me hace la vida imposible. No estoy imitando a la iglesia, ¿sabes? Posiblemente los enemigos más dolorosos, ¿verdad? Las experiencias más dolorosas puedan ser de los cercanos, pero también estamos hablando de nuestra vida diaria, nuestros familiares, los vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades. En ocasiones se pueden tornar nuestros enemigos. ¿Y qué dice la palabra del Señor respecto a nuestros enemigos? Pues mira, un reto bien grande, por eso le puse el reto. Si solo aman a quienes los aman ustedes, ¿qué mérito tienen? Así que si nosotros decimos, ustedes tienen que ser misericordiosos como mi Padre es misericordioso, esto significa que si yo soy misericordioso con solo aquellos que yo amo, ¿qué mérito tiene? Así que el reto es que yo tengo que ser misericordioso con aquellos que se me hace difícil incluso amar, por sus conductas, por cómo se refieren a mí, por cómo se relacionan, por cómo me meten el pie, por cómo tratan de pisotearme. Pues mira, la palabra del Señor nos dice, ustedes tienen que amar a esta gente, tienen que tener misericordia de ellos. Recuerden que misericordia es no merecer, ¿verdad? Es no pagar por lo que merece esa persona. Usted no puede pagar con más. Hasta los pecadores aman a quienes ellos aman. Así que, ¿qué mérito tienen? Usted es diferente, usted es hijo de Dios. Y si lo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Si ustedes solamente se comportan bien con quienes aquellos, ¿verdad? Con quienes le pagan bien, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Así que no hay ninguna diferencia entre los hijos de Dios y los pecadores si usted se comporta de esta manera. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Así que cuando nos pidan prestado no podemos mirar, ¿verdad? Si vamos a recibir ese préstamo de vuelta, sino que es con genuinidad. Tenga misericordia de aquel que pasa necesidad, aunque no pueda devolverle lo que decía prestado. Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos. Ese es el mayor de los retos, ¿sabes? Amen a sus enemigos. ¿Saben cómo único usted puede amar a su enemigo? Poniéndose en su lugar. Poniéndose en su lugar y comprendiendo sus pasos, incluso su bagaje. Mire, cuando nosotros analizamos la historia, el bagaje, las dificultades que pasó esa persona que formaron ese carácter hoy, téngalo por seguro que usted va a comprender y va a tener mayor misericordia de esa persona y sobre todo va a poderlo amar. Y si aún así usted no puede, mira, el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos en esas debilidades, para fortalecer aquellas áreas en que usted y yo se nos hace difícil las cosas. Así que, usted recuerda que hemos estado hablando acerca del perdón, ¿verdad? Pues mira, no solamente Dios nos exige que perdonemos a aquellos que no merecen nuestro perdón, sino que tengamos misericordia, que mostremos nuestra bondad y nuestra compasión a ellos. Ay, 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 esto se intensifica cada día más. Así que háganle bien a sus enemigos. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. ¿Cómo nos estaremos comportando? Así que si nos comportamos de manera contraria, entonces no somos hijos del Altísimo. Y yo no sé si para ustedes eso es importante, pero para mí eso es primordial. Yo no solamente pienso en mi salvación, en los beneficios de esta salvación, en la relación que yo puedo tener con Dios y todo lo que esto beneficia a mi vida, sino que también tengo que pensar en el otro, porque no puedo ser egoísta y recibir esta gracia tan enorme y no compartir. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es un regalo inmerecido que nosotros compartimos también con él. Pues él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Su palabra dice que sus misericordias se renuevan todas las mañanas y se renuevan tanto para buenos como para malos, tanto como para hijos como aquellos, ¿verdad?, que son desagradecidos y perversos.
aquellos que se comportan con maldad. Dios no mira eso y derrama su misericordia. Y tenemos vasta recompensa para aquellos que son misericordiosos y que muestran la misericordia del Dios al que le sirven. Mateo 5:7, bienaventurados, son bendecidos por Dios, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recuerden que en el Padre Nuestro, mientras lo estudiábamos, decían, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos también a nuestros deudores o a quienes nos ofenden, ¿verdad? Bueno, pues entonces la misericordia se trata de la misma manera. Dios nos cubre en su misericordia siempre y cuando usted y yo podamos cubrir en misericordia también a otros. Aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos desean el mal, a aquellos que nos hacen la vida media complicada, ¿verdad? Que aun cuando en el momento de la euforia nosotros podamos, ¿verdad?, resentirnos, sentir coraje o frustración, a medida que usted analiza y reflexiona su estado, puede pedirle al Señor que cubra a ese otro también en misericordia, que sea misericordioso. Porque aquellos que son misericordiosos son los únicos que van a alcanzar la misericordia de Él. Complicado. Es difícil, pero no imposible. Solamente nos tenemos que dejar depositar en los brazos del Señor y descansar en su compañía y en su afirmación. Segunda de Crónicas 30, segunda parte de ese verso, dice, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Él es, habla de su carácter. ¿Quién es Dios? Es clemente y es misericordiosa y no se apartará de nosotros su rostro. No apartará de nosotros su rostro. Si ustedes se vuelven a él. Fíjense que hay una, no sé, fue el término, condición. La condición para que Dios no se aparte de nosotros es que nosotros nos volvamos a él. Porque recuerden que cuando nosotros optamos por vivir nuestra vida basada en nuestras propias decisiones, en nuestros propios deseos y deleites, vamos contrario a lo que significa la voluntad del Señor. Pero cuando nosotros hacemos un detente y accionamos, ¿verdad?, respondemos al llamado de Dios para ser cubiertos por su misericordia, nosotros nos volteamos hacia él. Y a él voltear, y a nosotros voltearnos hacia él, él está mirándonos cara a cara. Y eso jamás se va a ir de ti siempre y cuando tú sigas volteado hacia él. Siempre y cuando tú desees cumplir con su buena, agradable y perfecta voluntad. Así que una de las grandes recompensas de ser misericordioso es que él estará con nosotros y no se va a apartar de nosotros. Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. A mí me fascinan estas promesas gloriosas del Señor, porque eso no solamente se limitan a nosotros, no solamente se limitan a las generaciones que nosotros podamos ver o alcanzar, tal vez a nuestros bisnietos, ¿sí? Es a lo máximo que nosotros podemos ver, o tataranietos algunos, ¿verdad? En medio de su larga vida, pudieran experimentar y ver nacer a sus bisnietos. Pero esta promesa que Dios te está dando es que como Él es fiel, que como Él es misericordioso y como guarda su pacto a los que le aman, Él va a también cubrir hasta 1000 generaciones después de ti. Hasta 1000 generaciones después de ti. ¿Ustedes pueden entender eso? Y las generaciones se circunscriben a cada 40 años, ¿sabes? Así que tú tienes que multiplicar 1000 por 40. Y si la generación posterior, ¿verdad?, está cubierta por esa misericordia, pues esa generación por 1000 y esa generación por 1000. Así que será alcanzado tu legado. Después incluso que tú te vayas de ese plano terrenal. Así que agárrate de esa misericordia del Señor y muestra también misericordia y favor con otros, con los que te aman y con los que no. Salmos 13, 5 al 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, ¿verdad? Hablando el salmista. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha
hecho bien. Todo aquel que se acerca a Dios. Fíjense que no te estoy hablando de todo aquel que se acerca a la iglesia. Porque la iglesia, ¿verdad?, es un concepto estructural, puede tener limitaciones, ¿verdad? Porque es conformada por humanos. Y el sistema humano es imperfecto. Así que todo aquel que se acerca tal vez a alguna religión, ¿verdad? O a otros seres humanos puede tener desafíos y puede tener desilusiones. Pero aquel que se acerca a Dios exclusivamente, sin mirar, ¿verdad?, la imagen humana, o aquel que representa a Dios, o aquel que trata, ¿verdad?, de ser intermediario, aquel que se acerca a Dios y que sabe y que le reconoce, puede decir que Dios lo único que le puede hacer es bien. Él me ha hecho bien. Desde que yo tomo la decisión de vivir conforme a su voluntad, aun cuando eso signifique tomar decisiones contrarias a mis deseos humanos. Ciertamente yo puedo decir a viva voz, Dios me hace bien. Él me ha hecho bien. No puedo decir otra cosa, sino que Dios puede hacernos bien, siempre y cuando yo confíe en su misericordia y me alegre de que esa misericordia me haya alcanzado y me haya regalado su perdón, su salvación. Por eso es que cantamos cánticos de alegría, cánticos que nos confortan, por eso le adoramos, por eso le exaltamos a Él, porque ciertamente Él nos ha hecho bien, Él nos ha hecho bien. Finalmente, Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso parece un trabalengua, ¿verdad? Lo único que significa esto, que usted puede venir ante Dios con toda confianza, con toda sinceridad, con toda honestidad. Sabe que Dios sabe y conoce todo de ti, todo, hasta el pensamiento más íntimo, aquel que ni siquiera tú reconoces, ya Él lo sabe todo, y aún así tiene de nosotros misericordia. Se recuerde que misericordia es no pagar conforme a nuestros méritos, a nuestras acciones, que son malas. Él no quiere castigarnos, ¿sabes? A veces hay conceptos humanos, teologías, pensamientos, que ven a un Dios que está con el látigo y lo único que les quiere es castigarnos. Pero aquellos que se acercan a su palabra, aquellos que buscan el carácter de Dios, que lo reconocen y que lo encuentran en su palabra, pueden reconocer que Dios lo único que quiere es el favor y la gracia por nuestra vida, que quiere cubrirnos en su misericordia, que no quiere castigarnos. Ciertamente la palabra misericordia es no castigarnos. ¿Cómo entonces yo voy a estar temeroso de un Dios que quiera castigarme todo el tiempo? Si es contrario a lo estipulado en su palabra, revelada para nosotros en nuestra vida, para darnos descanso, para darnos confianza en su relación. Así que usted y yo podemos venir con toda confianza, sin importar lo que hayamos hecho, nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, nuestras metidas de pata, nuestros errores, nuestros malos caracteres en formación. No importa, podemos venir confiadamente porque ciertamente Dios no desecha a todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Es reconocer quién Él es. Y ciertamente usted va a recibir su misericordia y va a hallar gracia para el oportuno socorro. En todo momento. En todo momento. Al alcance de un clamor, ¿verdad? Porque ciertamente aquel que reconoce a Cristo Jesús como su Salvador es acompañado de por vida por su Santo Espíritu hasta que nosotros nos encontremos con el Dios Todopoderoso en la eternidad. ¿Está listo para ese encuentro? Yo lo estoy. Y ansío poder ver cara a cara a nuestro Salvador, pero sobre todo
a disfrutar la travesía en esta tierra, en este plano terrenal. Una travesía que nos invita a tener compasión de aquellos que nos aman y de aquellos que no. A representar al Dios en quien he creído en todo momento y en todo lugar. Sea honesto, tenga libertad. La relación con Dios no te cambia a una persona amargada, triste y malhumorada, sino que te puede dar confianza, plenitud. Significa que te sientes feliz, confortado, pleno, ¿verdad? Con lo que tú tienes hoy. Sabiendo que Él tiene cuidado de nuestras vidas, lo va a tener hasta el fin del mundo y hasta la eternidad. Sabemos ni por qué vamos. Permíteme orar en esta noche. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por la misericordia derramada sobre nuestras vidas. Eso que recibimos no por nuestras acciones, no porque desees castigarnos, sino porque anhelas perdonar. Tu misericordia, Padre, que nosotros podamos alcanzar tu perdón. Perdón de pecados, perdón de errores, perdón de malas decisiones. Perdón de ir por una vida sin ti, Señor. Así que te damos gracias, Padre, si en medio de este estudio, Señor Jesús, hay alguien aquí conectado, que más adelante vea este video, que no haya experimentado, Señor, tu misericordia. Te suplico, Espíritu Santo del Señor, que te haga presente en medio de su vida y que le reveles tu verdad. Esa que nos permite tu cercanía, esa que nos permite disfrutar de las enormes recompensas que tenemos, el ser arropados por tu misericordia y por tu gracia. Gracias por regalarnos esta enorme salvación y gracias por acompañarnos todos los días de nuestra vida. Gracias por enseñarnos, gracias por ser pacientes, gracias por instruirnos. Gracias, Señor, porque no podemos hacer nada para ganarnos nuestra salvación y nuestras acciones no merecen nada más que tu castigo, pero tú decides perdonar. Así que te damos gracias, Señor. Ahora mismo también presentamos a aquellos hermanos y hermanas, Señor, que están pasando por dificultades. Esos hermanos que están pasando por quebrantamiento de salud o por alguna enfermedad, o Padre eterno, por intervenciones quirúrgicas, Señor Jesús. Tenemos un listado, Padre eterno, de personas que se nos han acercado y que han Así que te pido una vez más, Señor Jesús, por Tony, el esposo de Anita, Señor, que en este día tuvo una intervención, oh Dios del cielo. También te pedimos, oh Dios del cielo, por Alberto Pérez, por Alba Colón. Te pido por Anita, Señor, que estaba pasando por dificultad en su salud, oh Dios del cielo, por Matilde, oh Dios del cielo, que le fortalezcas, por el esposo de Melissa, por su hija, Dios del cielo, por la familia, oh Señor Jesús, también por Carmen y Roberto, por Carmen Ortiz y su familia, por Nereida, José Luis, por los pastores Irma y José, oh Dios del cielo, y todos aquellos, Señor Jesús, que tal vez se nos escapan de la memoria, Dios del cielo, por nuestras limitaciones humanas, oh Dios, pero tú, Señor Jesús, los conoces todos. Y te pedimos que tu favor y tu gracia, Padre, sean derramados sobre tu vida, sobre su situación, oh Dios del cielo, y que podamos testificar de las grandes maravillas que tú puedes hacer sobre tu vida, Señor. Están en tus manos, oh Dios. Cúbreles en favor y en gracia, Dios del cielo. Cúbreles, Señor Jesús, en esta noche. Padre, y asimismo, oh Dios del cielo, nos despedimos en esta hora, sabiendo, Señor, que tu presencia nos acompaña por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rapidito, antes de que se me vayan, de que se me comiencen a despedir, también lleven en sus oraciones a mi papá y a mi mamá, que van a hacer unos estudios esta o la próxima semana, así que para que todo salga bien. Misericordia,
Mire, misericordia es no recibir el castigo que nos merecemos. Y gracia es recibir el regalo que no merecemos. Es un trabajo, pero no lo es. Pero no lo es. Nuestro Dios misericordioso no nos da lo que nos merecemos, sino que nos da mucho más, aunque no lo merezcamos. Es su gracia, es su perdón, es su amor inagotable. Así que nuestro Dios es misericordioso, es un Dios misericordioso. Dios es misericordioso y nos decía Eddie que por tal razón, al Dios ser misericordioso, la enseñanza de Dios es que nosotros seamos misericordiosos también por los que nos rodean. Yair nos hablaba que esa misericordia se manifiesta a través de la bendición a otros. Así que bendiga a otro, ayude a otro, sin merecer, sin esperar nada a cambio. Bendiga. Dios nos bendice, ¿verdad? Yo creo que hablamos algo de eso el domingo, sobre eso. Y Dios nos lanza un reto. ¿Cuál es el reto? Bueno, pues si Dios es misericordioso y Dios es nuestro mayor ejemplo, Jesucristo es nuestro mayor ejemplo y Jesús fue misericordioso cuando estuvo en la tierra, pues nos invita a que nosotros también seamos misericordiosos. Y uno de los retos más grandes es que podamos amar tanto que seamos capaces de amar a nuestros enemigos. Recompensa. Como nosotros perdonamos, Dios nos perdona de la misma manera. Cuanto más perdonamos, más Dios te perdona. Así que, y en la misericordia de Dios nos hace bien. Ese era otro punto, ¿verdad? De esta recompensa. La misericordia de Dios nos hace bien. Así que cuando tú eres misericordioso con otro, tú lo que estás haciendo es bien a otro. Así que seamos misericordiosos. Y termino diciendo lo que dice Lamentaciones 3:23. Lamentaciones 3:23 dice que la misericordia del Señor se renueva cada mañana. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso significa que el Señor no nos castiga como nosotros nos merecemos todos los días. Pero así está bien para nosotros también, ¿verdad? Buscar la manera de, a través del carácter de Dios, nosotros ser transformados y imitar ese carácter de Dios. O sea, yo creo que me parece que eso era esencial, ¿verdad? En lo que nos quería decir esta reflexión, o lo que por lo menos yo interpreté de esta reflexión. Así que seamos bendecidos, bendiga a los que les rodea, bendiga a los demás y busque la manera de aliviar y sanar esas heridas que hay en su corazón, ¿verdad? Cuando a veces no queremos perdonar. Les recordamos el programa, ¿verdad? De lo que resta de la semana, es el próximo viernes. Estamos, Dios mediante, en casa de nuestra hermana Carmen y Roberto, allí bendiciéndoles. Y el domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela bíblica, casa de restauración, y a las 11 nuestro servicio de adoración. Estamos, ¿verdad?, trabajando con lo que será el próximo plan para el año que viene. Grandes cosas vienen para casa de restauración y usted es parte de ello. Así que contamos con todos y cada uno de ustedes. Estamos camino a bendecir a 7 familias, Dios mediante, con compra y alimento, de modo tal que puedan tener su cena de acción de gracias. Así que las aportaciones, ¿verdad?, son bien recibidas. Comida enlatada, ¿verdad? Vamos a mandar un mensaje con los ingredientes que serán necesarios. Obviamente la iglesia va a aportar y todo aquel que pueda aportar será de gran bendición. Recuerde que somos llamados a bendecir a otros. Y obviamente el tema para este próximo año es conectándonos con nuestras comunidades, y esto es parte de nuestro llamado como iglesia, bendecir a nuestra comunidad. Y obviamente ya luego de Acción de Gracias entramos al mes de diciembre, tenemos el encargo pastoral pendiente para el 11 de diciembre y el 18 de diciembre seguimos bendiciendo a nuestros niños y a nuestra comunidad. Tenemos la cena de Navidad
y regalos para todos los niños que nos acompañen ese domingo. Y nada, completar, ¿verdad? Este año con bendición y sobre todo preparándonos para lo que Dios tiene preparado, ¿verdad? Para el futuro, que es su presente, ¿sabes? Que Él vive en un eterno presente. Ya Él vio lo que tiene preparado para Casa de Restauración, usted forma parte esencial de ello. Y nosotros vamos a recibirle sus bendiciones, que prepare. Bendiciones, saludos a Sandra por ahí, que está conectada, a Wanda, son compañeras de trabajo, ¿verdad? Muy amadas. Y también a Ganita, a Carmen, que está por ahí conectada, también está la Matilde, así que bendiciones a todos, a Margarita, vamos a mencionarlo, a Margarita, a Miriam, a Michael, a Carmen, a Melissa, y a todos los que están por ahí, ¿verdad? A Sandra y a Wanda, sí, a mami, y mami, Miriam, que la que tengan un día productivo, un día de bendición. Puedan descansar. Amén. Fuerte abrazo.